Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 220 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Jimena Tordini, Facundo Iglesia y Juan Pablo Hudson. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Seleccionamos 3 temas relevantes, los laburamos y te compartimos un análisis crítico. Hoy, la rebelión electoral de Buenos Aires, radiografía actualizada de los barrios populares y una huella pictórica nazi en Mar del Plata. Esto no es un búnker, esto es una fiesta popular. Muchas gracias. Salió un empresario a decir es que cagan en baldes y mirá lo que votan en agua y cloacas y te dice por gobierno y hay uno que casi que ni se ve, que no lo van a ver ni aunque le hagan zoom porque tiene un número 2 nada más, que es las obras de agua y cloaca que hizo el gobierno de Javier Milei. No, si van a decir algo, por lo menos que se fijen en lo que están haciendo ellos. Y atención porque un cuadro robado por nazis apareció en la Argentina y la justicia de Mar del Plata está investigando este hecho. Es impactante. En el primer bloque analizamos a fondo la elección bonaerense del domingo pasado que cambió la escena política nacional. ¿Qué pasa con el país después de la paliza que se comió la ultraderecha? El domingo pasado, la ultraderecha sufrió una paliza electoral en la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito del país porque concentra el 37% del electorado. Era bastante esperable que el oficialismo perdiera, pero nadie previó la magnitud de la derrota, que no hizo más que profundizar la descomposición de un gobierno libertario que se desangra sin remedio. En el primer bloque del Crisis en el Aire de hoy vamos a analizar en detalle el voto bonaerense, también lo que abre la victoria del peronismo de la provincia de Buenos Aires comandado por Axel Kicillof y a preguntarnos por el desenlace de una crisis que ya era aguda y ahora amenaza con tener un desenlace catastrófico. Bueno, les contamos, si no lo vieron por ahí en nuestras redes o no les llegó algún WhatsApp de alguno de nosotros, que el lunes publicamos en nuestra página web un manifiesto en caliente, escrito ahí el lunes mismo, donde planteamos algunas hipótesis que vamos a retomar en este episodio. Nos pasó algo, ¿no? Ahí no muy somos curioso. Cholulos, pero un poquito nos puso muy contentos que el artículo fue recomendado el martes por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de X. Todavía no sabemos cómo le llegó, si alguno está atrás de esto, nos cuenta. Bueno, en fin, yendo al texto del manifiesto, vamos a hacer referencia acá a algunos fragmentos. Decíamos esto: el límite al experimento de la ultraderecha se expresó desde abajo, con contundencia y a través del mecanismo democrático por excelencia. No hay espacio para la ambivalencia en la interpretación, decíamos. Así es, Jimé. Bueno, nos parece clave comenzar por ahí, que la gente expresó su hartazgo con claridad. Vamos a los números. En las elecciones anteriores, las de 2023, tomando la categoría de diputados y senadores provinciales, obviamente no la presidencial, si sumamos los votos de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, que son 2,5 millones, un 26% entonces, con los de La Libertad Avanza, que estuvo bastante cerca con 2.350.000, 24,5%, si sumamos eso nos da casi 5 millones de sufragios, un poco más del 50% del total. Este domingo los dos juntos consiguieron 2.700.000, un porcentaje de 37,7%. Es decir, la derecha perdió más de 2 millones de votos en la primera elección bonaerense que enfrenta luego de llegar al poder. Y los primeros análisis que se metieron a observar en detalle, mesa por mesa, dan cuenta de que el oficialismo nacional perdió apoyo fundamentalmente en los barrios populares, que es donde más se está padeciendo la malaria económica. Del otro lado del espectro político, el peronismo logró conservar casi la totalidad de los votos que había sacado en 2023, unos 4 millones más o menos. Es decir, manteniendo el mismo guarismo, logró una ventaja de 13 puntos en provincia, se impuso en 100 de los 135 municipios y ganó 6 de las 8 secciones electorales. De esta manera capitalizó la debacle libertaria con comodidad. Sin embargo, esos 2 palos y pico de votos que perdió la ultraderecha no fueron a parar necesariamente al peronismo, que mantuvo lo que tenía. Tampoco alimentaron a un tercer espacio más de centro que haya emergido como alternativa. Ni siquiera la izquierda creció, que podría haberse aprovechado del extendido malestar existente. No, lo que pasó es que casi 2 millones de personas que habían sufragado en 2023 esta vez no acudieron a las urnas. Es decir,
10 millones en 2023 y 8 millones ahora más o menos. Bueno, podríamos bucear infinitamente en los números, pero para no perdernos en el bosque le pedimos a un especialista en el tema, Facu Cruz, que nos sintetice lo relevante desde su punto de vista. Él es coordinador general de Pulsar UBA, un observatorio que estudia la opinión pública y del Centro de Investigación para la Calidad Democrática. Escuchemos el audio que nos mandó. El primer dato destacado para dar de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre viene por el lado de la participación electoral. Si bien la nota general fue ese 63% de participación, que la pone por arriba del resto de las elecciones legislativas anticipadas que se celebraron este año, sí podemos ver que hubo una caída importante respecto de elecciones anteriores y que fue bastante homogénea en todo el territorio bonaerense. 10 años para atrás, el rango de participación a nivel municipal rotaba entre el 75 y el 90% de concurrencia, y en estas elecciones varió entre el 50 y el 70% de concurrencia. De hecho, la caída de participación fue bastante más marcada en los municipios más chicos versus los municipios más grandes. Y esto sin duda tuvo su impacto después en el desempeño electoral de la Alianza Libertad Avanza. El segundo punto se relaciona con el desempeño electoral de la Alianza La Libertad Avanza. En un punto inicial, los armadores asumieron que el electorado de Juntos por el Cambio 2021, junto con el de Avanza Libertad, la sumatoria de esos dos electorados hace 4 años para atrás, iba a metabolizarse en la nueva Alianza La Libertad Avanza. Pero eso sin dudas no ocurrió. ¿Por qué? Por 2 cuestiones. Primero, porque aparecieron terceras opciones. Hechos en la segunda sección electoral y Somos en la quinta sección electoral capturaron porciones importantes de ese electorado y ganaron localidades por encima de la Libertad Avanza. A eso se suma lo que marcaba en el punto anterior, que sobre todo en la sexta sección electoral se notó una caída importante de la concurrencia de las urnas. Eso dejó a la Libertad Avanza solo como dominante en el conurbano de la provincia de Buenos Aires frente a otras opciones no peronistas y no pudiendo capitalizar el importante electorado no peronista de las secciones electorales más cercanas o más adentro de la provincia de Buenos Aires, propias del interior bonaerense agrario y agroindustrial. Y eso, sin dudas, no le permitió compensar las derrotas sufridas en la primera sección electoral y en la tercera sección electoral, ambas a manos del peronismo, que hizo una buena elección en esos lugares, donde sostuvo su piso. Bien, volvamos ahora al manifiesto que publicamos el lunes pasado para meternos en el segundo dato relevante que dejó la elección. Esto escribíamos: la victoria electoral del domingo tuvo un rostro nítido, que es Axel Kicillof. Ese éxito impacta en el debate interno del peronismo. La estrategia del desdoblamiento impulsada por el gobernador con notable persistencia funcionó a la perfección por una serie de carambolas del destino que obviamente escapan a su voluntad. Sin embargo, él supo acompañar a la fortuna con la cuota necesaria de virtud. Pero más allá del resultado, que funciona como argumento de peso, lo decisivo es el despliegue de una polémica política explícita con el sector que hasta ahora dominó dentro del movimiento nacional y popular, incluyendo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de una discusión que no es ideológica ni programática, sino de estrategia. ¿Cómo se define el camino a seguir? ¿Quién detenta la capacidad de decidir? ¿Qué se entiende incluso por conducir? En este campo, nada menor, el enano soviético acaba de convalidar su aspiración de ser protagonista central de la Argentina que viene. Estuvimos hablando con uno de los principales arquitectos de la campaña del peronismo bonaerense, quien nos compartió algunos criterios bien interesantes. Se trata del sociólogo Ignacio Ramírez, director del posgrado de Opinión Pública y Comunicación Política de Flaxo, y sobre todo estratega de las campañas electorales de Axel. Desde aquel mítico Clio para acá estuvo presente. Escuchemos primero un audio donde resume lo que él considera que fueron los ejes principales de la nueva narrativa política que funcionó. Hubo una campaña que interpretó el momento, la circunstancia, y también interpretó la situación de la propia fuerza política, que venía de transitar una etapa de desacuerdos internos, de desencuentros.
y que sin embargo se había logrado un proceso para nada armonioso, pero finalmente importante, de convergencia, y que debía ser contado, pero sin sobreactuar una promesa de armonía y unidad que después de la experiencia del Frente de Todos resultaba tal vez una promesa política poco transparente, poco frontal, poco auténtica. En ese sentido, la idea de sumar fuerzas empezó a poder traducir de manera más interesante ese proceso de convergencia. La idea de una boleta como escudo, que al mismo tiempo prolongaba la imagen con la que se conceptualiza la tarea del gobierno que lleva adelante el gobierno provincial bajo estas circunstancias, es decir, estas circunstancias atípicas de convivencia con un gobierno nacional en las antípodas ideológicas. La imagen que el gobierno provincial desde el día 1 decide usar es la imagen para conceptualizar su propia gestión de escudo, de red que atenúa, que protege a una sociedad bajo ataque, ¿no? Y por otra parte hay un elemento interesante que es la síntesis, la integración entre el Ejecutivo provincial y los ejecutivos locales, buscando una forma que el peronismo necesitaba encontrar de articular algo así como más que la suma de las partes, después de 2 años impregnados de desencuentros. Bueno, a través de la interacción entre el gobernador y los intendentes de todos los sectores, se mostraba o se insinuaba de nuevo algo así como una fuerza que es más que la suma de las partes. Y al mismo tiempo se encontraba en la figura de Axel, quien no era candidato, bueno, un centro de gravedad para integrar todos esos esfuerzos. Bueno, Ignacio Ramírez mencionaba un elemento que fue clave, la atracción por parte de los intendentes del voto peronista en torno a un centro de gravedad que fue encarnado por el gobernador Kicillof. Ahora, bueno, aparece la incógnita de si este mismo dispositivo se va a activar para las elecciones de octubre, lo cual parece improbable. Pero si volvemos a lo sucedido el domingo, queríamos retomar otro fragmento del manifiesto en donde decíamos: el otro tablero en el que Axel logró una evidente ventaja posicional refiere a la construcción de una alternativa a la ultraderecha. Fue la última idea que dejó durante su discurso triunfante, cuando dijo: vengo a decirles que con este resultado queda confirmado que en la Argentina hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo, ¿no? Eso fueron sus palabras. Ese punto de partida desde el que convoca es promisorio. A la cucarda de gobernar el principal distrito del país suma Axel el haberse convertido por mérito propio en candidato natural del peronismo, y un atributo más también. Kicillof encarna la posibilidad de darle el golpe de gracia al enemigo más peligroso que hemos conocido en lo que va del siglo: ser el mascarón de proa de quienes se proponen derrotar al fascismo. Esta es una pelea más estratégica, no solo electoral, claramente. Hablamos con eso de Ignacio Ramírez, al que los medios llaman el gurú de Axel. Le preguntamos cómo lo ve, cómo ve esta cuestión. Vamos a escuchar lo que nos dice. El resultado de estas elecciones no es solo consecuencia, como suelen ser los resultados, es decir, que cristalizan una especie de voluntad popular que se hace más evidente a través de esa distribución de preferencias. En este caso, la elección también actúa como punto de partida o causa de una serie de desplazamientos, llamémoslo tectónicos, del escenario, del clima político, del clima social, que seguramente va a envolver la discusión política de cara a octubre. Es decir, es un resultado que por distintas características abre otro escenario. No solo por la magnitud del triunfo de Fuerza Patria, sino por su contundencia a contramano de una serie de expectativas. Las expectativas se van articulando alrededor de estimaciones o análisis autorizados, pero al mismo tiempo de una especie de sociología tácita que siempre está presente en los análisis políticos, es decir, qué pasa con la sociedad, con sus identidades políticas, con sus valores, con sus percepciones del entorno, etc., ¿no? En ese sentido, la campaña
Fuerza Patria, articulada alrededor de Axel como centro de gravedad. Creo yo que uno de los aciertos que tuvo es tener una sociología más prudente respecto al fenómeno Milei, es decir, no esencializar, no creer que se convivía con una sociedad que quedaba de un día para el otro desprovista de sus matrices ideológicas, culturales, es decir, reconocer cierta corrosión de algunos consensos culturales y políticos, pero trabajar en todo caso a contramano o de manera contracíclica de esas tendencias. En este caso me parece que la tentación que alcanzó a algunos sectores del ecosistema peronista fue que Milei hablaba el lenguaje el único lenguaje de época, ¿no? Y que había que en todo caso le cabía al peronismo imitar en algún dialecto propio ese idioma y renunciar a las palabras, a las ideas, a los significantes, a las emociones de los que está hecha la lengua popular, la lengua peronista. Existían cuestionamientos, ideas válidas, pero me parece que equivocadas, según las cuales el peronismo tenía que dejar de lado su vocabulario, sus propósitos, estado presente, justicia social, etcétera. Una serie la idea de derechos, en fin. Bueno, son discusiones absolutamente válidas, que se suelen repetir, especialmente después de derrotas. En este caso, la campaña de Fuerza Patria se rebeló, si antes se rebeló contra el imperativo duranbarbista, ahora contra el imperativo, llamémoslo, mileísta, de recorrer ese tipo de comunicación política que creo yo que solo sirve para desintegrar. Es un lenguaje político que viene teniendo un efecto muy corrosivo sobre el debate público y sobre la vida democracia y sobre el tejido social, porque es un lenguaje político también muy desintegrador. Bueno, la derrota también tiene un blanco prístino, que es el presidente Javier Milei, que nacionalizó el comicio, plebiscitó su gestión, le puso la jeta al primer fracaso electoral de su meteórica carrera política, asumió públicamente la derrota catastrófica y prometió una autocrítica profunda. Pero acto seguido anunció que no iba a modificar 1 milímetro de su modelo económico. Por el contrario, prometió acelerar el ritmo de las reformas antipopulares que está llevando a cabo. Todo en un tono muy sosegado, como si hubiera registrado finalmente que está contra las cuerdas. La gran pregunta es cómo la ultraderecha logrará frenar ahora el mal genio del dios mercado. Salvo algún movimiento magistral, esos conejos de la galera a los que nos tiene acostumbrados el ministro de Economía Luis Caputo, la travesía hacia octubre será un verdadero martirio. Por otra parte, la lupa va a estar puesta en cómo se resetea el gobierno, ¿no? De qué manera va a resolver esta brutal interna que hay entre carinistas y caputistas, por decirles de alguna forma. Bueno, esta semana efectivamente los indicadores económicos siguieron deteriorándose y están muy cerca de niveles que pueden generar un colapso. ¿Por qué? Veamos el dólar. Mientras grabamos este programa, flota como un corcho a un poco más de 1.450 pesos, acercándose al techo de la banda que está a unos 1.470. Mientras el gobierno, para parar esto, interviene a través del Tesoro, donde les quedan unos 1.000 millones de dólares, que no es mucho, digamos, sí, bastante poco, lo último que hay en esa billetera, y también mete mano en el mercado de futuros para para tratar de impedir que se acerque al techo de la banda, ¿no? Porque si pasa eso, si toca el techo de la banda, puede ponerse muy complicado todo, porque ahí sí está habilitado por el acuerdo que hizo con el Fondo Monetario Internacional a intervenir el Banco Central, que ahí están los dólares del fondo, ¿no? Bueno, también subió el riesgo país, es decir, este indicador de la JP Morgan sobre la posibilidad o no de un default, que está en 1100 puntos, o sea, completamente fuera de control. Ya también, obviamente, el lunes cayeron las acciones argentinas fuertemente, tuvieron caídas hasta 20%. A partir del miércoles se fueron recuperando un poco, pero sin recuperar los valores que tenían la semana pasada, ¿no? Bueno, en el plano político, a pesar de que Milei había anunciado una profunda autocrítica, no hubo formalmente ningún cambio, ¿no? Se anunciaron estas mesas de coordinación con la misma gente que ya estaba. Pero bueno, están pasando cosas por debajo de eso. Le pedimos a nuestro amigo y fundador de esta tercera etapa de la revista Crisis, el @otroperiodista Diego Genud,
que hoy escribe en El Destape, opina en Gelatina y tiene un programa de radio que se llama Fuera de Tiempo, que nos cuente cómo está viendo el desarrollo de las internas al interior del oficialismo. Esto nos mandó. Las primeras señales que está dando el gobierno después de la catástrofe electoral que no previó muestran que no tiene demasiado nuevo para ofrecer. La mesa chica de las decisiones sigue siendo la misma. Karina Milei, Lule Menem, Sebastián Pareja, Santiago Caputo está dando algunas señales de que tiene otras ofertas de trabajo, de que puede irse del gobierno si no le dan lo que reclama, y es difícil que le den lo que reclaman, él y su sector. Así que vamos a ver, supongo, una campaña con la misma gente, con la novedad de Lisandro Catalán, que ya era en la práctica el ministro del Interior. No es tan importante que lo hayan convertido en ministro, sino que Catalán va a estar online con Luis Caputo, y la intención del gobierno es negociar con cada uno de los gobernadores pensando en una remontada nacional para las elecciones de octubre. Va a ser difícil porque tampoco hay demasiados voluntarios para ayudar al gobierno a salir de esta situación, rescatar al gobierno. Así como el gobierno se cierra sobre Karina Milei y Lule Menem, los mismos de siempre, tampoco aparece mucha gente dispuesta a sumarse a la aventura de La Libertad Avanza en este momento. No aparece gente para sumarse al gabinete, tampoco aparecen demasiados gobernadores, como lo estamos viendo, dispuestos a prestarse para una foto y después no recibir nada a cambio. Así que va a ser complicado que el gobierno muestre señales de vitalidad política, por lo menos con la política institucional de acá a octubre. En el Congreso va a ser muy difícil. Está el bloque de Provincias Unidas, que también se emancipa y busca presentarse como una alternativa para el Círculo Rojo desde Córdoba, desde la zona núcleo. Lo que sí es probable que el gobierno ponga fondos, queme los manuales de la austeridad y ponga fondos haciendo una campaña tradicional de acá a octubre. Están bajando un poco las tasas después de que subió el dólar. El mercado volvió a devaluar y las tasas las están bajando. Bueno, eso puede ser una señal de que el gobierno intente un incipiente retorno del crédito. En el gobierno hablan de un plan platita para los gobernadores. Bueno, una campaña más tradicional tratando de, recuperar algo de la potencia electoral que perdió Milei en tiempo récord. Bueno, escuchábamos a nuestro amigo y compañero Diego Genú. A modo de cierre podemos decir que está claro que el gobierno el domingo perdió su aura ganadora. Algo se quebró, y lo que se quebró fue esa imagen de invulnerabilidad que todavía mantenía bastante intacta a pesar de derrotas legislativas que ha tenido, y también en la Cámara de Diputados y Senadores. La situación financiera, política y económica está cada vez peor, se acelera la crisis y no sabemos hasta dónde puede realmente escalar, hasta realmente cuál es el límite de lo que está pasando, lo que está explotando. Hay dos hipótesis que nos gustaría compartir. Son dos alternativas que se barajan. Una primera alternativa es que en este contexto de desmadre, de crisis tan profunda en la que entró el gobierno, algún sector económico o algún sector de poder capitalice su fragilidad, esta fragilidad de la ultraderecha, y le cope el gobierno, e incluso que le imponga todas las condiciones e incluso los nombres para llevar a cabo la gestión en sus 2 últimos años que le quedan de mandato. A este tipo de copamientos se lo denomina takeover. La otra alternativa es todavía más radical, y es que se produzca un game over, es decir, un final. Fue muy comentada esta semana en la columna de Joaquín Morales Solá en La Nación, el miércoles pasado puntualmente, que termina hablando abiertamente de un posible vacío de poder, con la destitución presidencial incluida, y cuenta Morales Solá, un hombre, un vocero del establishment, no es cualquier persona quien lo dice, no es cualquier periodista, habla abiertamente de cálculos que hay en marcha que ubican al ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, como un posible sucesor,
ahora que va a llegar al Congreso como diputado. Y también aparece una figura que ha estado oculta en estos días, que es Victoria Villarruel, la vicepresidenta, que permanece agazapada, aunque hoy tuiteó algo muy curioso, algo así como que le parecía extraño o que le llamaba la atención que haya tantos presidentes de la región en Cana. Un mensaje turbio, no sabemos si es por la condena que tuvo Bolsonaro ayer, si finalmente es una solidaridad con Cristina o si habla del futuro, ¿no? Del futuro posible de Javier Milei. Veremos qué pasa en lo que resta de estas semanas larguísimas previo al 26 de octubre, cuando serán las elecciones legislativas, y fundamentalmente si esto que ocurrió en la provincia más grande de la Argentina se extiende al resto de nuestro país. En el norte de la Patagonia, un valle fértil y con agua de calidad extraordinaria enfrenta una amenaza, el fracking. De un lado, las promesas del negocio de los hidrocarburos. Del otro, quienes resisten e insisten en producir alimentos. De esa tensión nace ¿Qué perforado está mi valle?, un proyecto audiovisual que investigó, rodó y recogió las voces de protagonistas locales. Ahora necesitamos tu ayuda para llegar a la postproducción y que esta historia pueda ver la luz. ¿Cómo colaborar? Muy simple. Entrá a revistacrisis.com.ar. Busca ¿Qué perforado está mi valle? Y vas a encontrar la cuenta para hacer tu aporte. También podés difundir la campaña o sumarte como sponsor. En nuestra web y redes sociales encontrás toda la información y el link para donar. En la segunda parte, compartimos un informe elaborado por 2 organizaciones sociales sobre la situación actual de los barrios populares en 6 provincias argentinas. En el bando perdedor en las elecciones bonaerenses hubo reacciones muy racistas y clasistas contra los sectores populares que votaron masivamente a favor del peronismo. Un clásico de todos los tiempos, actualizado porque además ahora tenemos redes sociales, el economista ultralibertario Miguel Bogiano, que es amigo íntimo del presidente Milei, tuiteó lo siguiente. Es bastante feo, pero como si no lo leyeron lo tengo que decir. El tuit decía así: no hay caso, la gente de La Matanza ama cagar en un tacho y caminar en calles de barro. Casi lo mismo publicó un empresario cordobés llamado Lucas Salim, quien apoya fervientemente al gobierno nacional, y escribió: cagan en un balde y votan a los que les roban en la cara. Quizás la respuesta más efectiva y sobria a esto la dio el sitio chequeado.com, que recurrió al censo de 2022 y publicó que casi 9 de cada 10 hogares en el conurbano tiene baño con inodoro con arrastre de agua, porque a este nivel hay que llegar, ¿no? A ir desmentir cosas. Pero saliendo de esto, de este biribiri de las redes, en este segundo bloque de Crisis en el Aire, no vamos a seguir indagando en insultos racistas contra las clases populares, pero sí vamos a compartir un informe que recientemente preparó el Observatorio Villero de la Garganta Poderosa, junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG, sobre las condiciones de vida en los barrios populares en 6 provincias de nuestro país. Sí, Jimé, puntualmente el informe abarca la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Corrientes y Tierra del Fuego. Esas son los 6 distritos que fueron parte de esta radiografía, que se centró en las condiciones de vida de los sectores populares. Fueron 9 barrios en total, que sirven como termómetro de lo que ocurre en el resto del país. Una cotidianidad que transcurre velada, pero que nos abre a distintos tipos de discusiones. Tengamos en cuenta que en Argentina, más de 5 millones de personas viven en más de 6.000 barrios populares, un 10% de la población de nuestro país, es una cifra enorme. Estos datos surgen del RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. Bien, ahora lo que les proponemos es hacer un doble clic en la categoría servicios públicos en cada casa. ¿A qué nos referimos con servicios públicos? Bueno, a conexión eléctrica formal, a toma de agua dentro de la vivienda, a un acceso a la red de agua corriente. Y allí también lo que se registra es si se tiene baños de uso exclusivo con inodoro. Si se reúnen todos esos servicios, se dice que son condiciones adecuadas. En caso de faltar uno de estos servicios, se habla de precariedad, y si faltan todos, estamos ante una condición deficitaria. ¿Qué muestra el informe?
que la mayoría de las personas consultadas en esos 9 barrios tiene un nivel precario de acceso a los servicios públicos. Estamos hablando de un 73,2% que no posee todos los servicios, una enormidad. Solo el 15,9% tiene acceso adecuado a todos ellos y un 10,9% entra dentro de la categoría deficitaria. Bueno, sumemos otros datos. Cerca de la mitad de los hogares presenta grietas, filtraciones o goteras en sus paredes y entre el 20 y el 45% carece de agua caliente o lavamanos en el baño. Además, la mitad de los hogares relevados accede al agua mediante conexiones informales. Esta cifra llega al 95% en la Villa 21-24 en Zabaleta, en Capital Federal, y con la red eléctrica pasa algo similar y más peligroso. El 63% se conecta de manera precaria a la red. Hablamos de conexiones informales que en el caso de la Isla Maciel representan casi el 90% y en Villa 21-24 en Zabaleta más del 95%. Pero bueno, sigamos dando doble clic. Llegamos así a los datos sobre los famosos inodoros. Acá se rompe ese chistecito que estuvo circulando en redes porque el 90% de las viviendas en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano tienen el tipo de inodoro común, el de que tiras la cadena y corre el agua, digamos. Esos datos van en línea con lo que ocurre a nivel nacional. Pero, si nos detenemos en las cloacas, ahí sí que comienzan los problemas. En el conurbano, un 53% tiene acceso a la red de cloacas, frente a la media nacional, que es del 57%. Hay un déficit general ahí. Fernando Berkovich fue uno de los investigadores que participó del informe como miembro de ASIG, y estuvimos hablando con él sobre los detalles que hay detrás de estos datos. En el audio que vamos a escuchar ahora nos invita a pensar qué discusiones se tejen de fondo. Me parece que esto de cagar en un balde dio como una excusa para debatir algo interesante, que es la inversión pública en servicios, ¿no? Y cómo esa inversión pública es lo que en realidad hace que la ciudad sea ciudad, ¿no? Desde finales del siglo XIX, cuando empezó todo el enfoque del higienismo urbano y se descubrió que si no se invertía en cloacas, si no se invertía en determinada infraestructura pública, la gente se enfermaba y se moría. Bueno, eso es un poco el inicio de cómo la ciudad tomó la forma que toma hoy en día, ¿no? Y cómo también el suelo privado tiene valor en tanto y en cuanto haya inversión pública. Y cuando no hay obra pública, ese valor del suelo también baja y las condiciones de vida de las personas que viven ahí bajan mucho. Tener inodoro con arrastre de agua, que es digamos, tener un inodoro normal, por decirlo de una manera, en algún punto depende del poder adquisitivo de cada hogar, pero también muchas veces está asociado con trabajos de urbanización de barrios populares, y esto también tiene que ver con una inversión pública que en los años anteriores estuvo vinculado, por ejemplo, a los trabajos que hacía la SISU, la Secretaría de Integración Sociourbana, y que se detuvo ese trabajo por decisión del gobierno nacional en gran medida. Después también hay una inversión que es muy cara, que muchas veces los municipios no la pueden encarar por falta de recursos y que la tienen que encarar la provincia o nación, y ahí equiparar un poco más. Pero básicamente ahí tenés como una asociación también con falta de cloacas, con personas de bajos recursos, que no es necesariamente así, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Muy ilustrativa, en muchos barrios privados, muchos barrios cerrados, muchos countries, no tienen cloaca, no hay cloaca, y eso se soluciona privadamente haciendo cámaras sépticas, ¿no? El famoso pozo ciego, pero mejor hecho. El tema es que en los barrios populares eso sí se hace con un pozo ciego por ahí no tan bien hecho, y eso termina teniendo contaminación cruzada con el agua que se consume, contaminación de las napas subterráneas, un montón de problemas que tienen que ver con lo ambiental también, ¿no? Bueno, cada uno de estos datos, los datos, bueno, son necesarios, ¿no? Para hacerse una foto de una situación, pero al mismo tiempo, si uno se mete en cada uno de esos datos, podría dar para un informe en sí mismo y también para pensar cómo estas condiciones repercuten en la vida cotidiana de un montón de gente. Solo algunos datos más para subrayar. El informe lo pueden leer googleando en cualquier navegador, poniendo la garganta ASIG, Informe Barrios Populares, ya lo van a encontrar.
Decía entonces, para subrayar algunas cosas más, hay un fuerte perfilamiento de población joven en los barrios populares, con un gran porcentaje de personas de 14 años o menos, y al mismo tiempo casi no hay personas mayores de 75 años. Le preguntamos a Diego Mora de La Poderosa, uno de los autores del informe, a qué se debe esta poca presencia de adultos mayores. Bueno, obviamente se debe a la baja esperanza de vida, y esto es multicausal y se explica por las mismas condiciones de las que venimos hablando, ¿no? Sectores, personas que trabajan en la construcción en condiciones muy irregulares, que tienen trabajos que desgastan mucho los cuerpos, también el trabajo en casas particulares de las mujeres, la alimentación deficitaria, ¿no? Basada principalmente en harina y poca variedad de alimentos, y este entorno insalubre que se estaba describiendo. También el informe señala la marcada feminización de los hogares, el 60% son jefas de hogar, y esto también, bueno, carga sobre las mujeres la doble tarea, ¿no? de la sostenibilidad económica de los hogares y de las tareas de cuidado. Y otro dato de algo que también se volvió a discutir y pasó medio bajo el radar, aunque en un momento había sido muy importante, es que el 41% de las familias recurre a los comedores, que circuló, ya todo el mundo se había olvidado del escándalo de los comedores y Petovelo, pero que circuló en la semana que esa supuesta auditoría que se había usado nunca existió para financiar a los comedores, nunca había existido como auditoría, o sea que había sido todo opereta de los medios. Exacto. Bueno, queremos destacar el laburo hecho por La Garganta y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Es importante salir un poco del análisis de la rosca y mostrar y denunciar, poner la oreja en lo que está pasando en los territorios, en los barrios populares. Nosotros, a modo de cierre, tenemos que decir que repudiar las barbaridades racistas, clasistas que escribieron o dijeron forros como Miguel Bogiano u otros voceros de la ultraderecha no implica negar que la situación en las barriadas populares, en los asentamientos, en las villas, es realmente crítica. Evidentemente esa situación viene de arrastre, no arrancó con el gobierno de Javier Milei, pero con la ultraderecha todas esas situaciones que ya eran críticas ahora realmente se agudizaron demasiado. Y se agudizaron a partir de la parálisis total de la obra pública, la eliminación de lo que Fernando Berkovich nombraba, los planes de integración sociourbana, que habían tenido algunos avances relevantes, sobre todo acá en el conurbano, no tanto en el resto del país. Y se suma el ajuste impiadoso que recayó sobre los planes sociales, como el potenciar trabajo, que también a veces nos olvidamos, pero está congelado desde diciembre de 2023, es decir, desde cuando Alberto Fernández dejó el poder. Y también, bueno, esto que nombraba Jimena, ¿no? Los comedores populares, a los que se le quitó los alimentos que recibían, o al menos se los redujeron. Y una crisis cada vez más profunda del empleo formal e informal, y también la posibilidad de hacer changas, que es de lo que viven mayormente los sectores populares, ¿no? Las elecciones del domingo en Provincia de Buenos Aires marcaron un hartazgo plebeyo en las urnas. Es la provincia más grande del país. Esto es una buena noticia. A veces esta idea o esta tranquilidad que tenía el gobierno de contar con un apoyo popular a pesar de hacer semejante ajuste, bueno, resultaba confuso y difícil de asimilar. Ahora lo que tenemos que ver es si ese hartazgo popular que se puso de manifiesto en Buenos Aires se sigue expandiendo a otros terrenos y no solo al electoral, porque realmente la situación en las periferias es insostenible y tiene que cambiar y no puede esperar más. La Tangente es una línea de fuga para escapar de una época que apabulla con su inmediatez. Esta semana, Facundo Iglesias viajó a Mar del Plata para investigar la ruta de un cuadro robado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, recientemente descubierto por la justicia local. ¿Qué tiene que ver la estrella culona del CONICET con una pintura robada por los nazis? Bueno, que las dos aparecieron este año en Mar del Plata. ¿Y qué tiene que ver esa pintura con el cepo cambiario? Bueno, eso es más complejo. Vamos al tranquilo barrio de Parque Luro en Mar del Plata, donde estuve la semana pasada. En una casa revestida de piedra, en la calle Padre Cardiel, vive una pareja de mediana edad, Patricia Caglien, de 59 años, que en sus redes se describe como profe de yoga,
biodecodificación mandataria. Su esposo, Juan Carlos Cortegoso, tiene 61 años y construía y competía en kartings. Como muchos en este barrio, la pareja vivía de forma cómoda y discreta. Excelente gente, me dijo un vecino que la llama Patria a ella. Piola, ubicada, me dijo otra vecina. Pero hace un par de semanas su existencia se vino abajo. A más de 11.000 kilómetros de distancia, el medio de comunicación holandés AD llevaba varios años investigando discretamente el destino de las pinturas de antiguos maestros saqueadas por los nazis y que el Ministerio de Cultura holandés seguía considerando no devueltas tras la Segunda Guerra Mundial. Los periodistas habían intentado en varias ocasiones hablar con Patricia Kadgen y con su hermana mayor Alicia. Las dos son hijas de Friedrich Kadgen, un alto cargo nazi que se sabía que se había establecido en Argentina después de la guerra. 10 años estuvieron tratando de dar con ellas, sus llamadas y mensajes habían quedado sin respuestas o eran directamente rechazadas, decían no sabemos de qué cuadro estás hablando, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces el medio mandó a un periodista, también holandés, que vive en Buenos Aires, Peter Schouten, que llamó a la puerta de la casa, fue directamente a Mar del Plata a tocar el timbre y no la atendieron. Pero ahí vio un cartel que decía se vende en la casa. Y vio que el nombre de la inmobiliaria era Robles Casas y Campos. Recordemos, esta investigación llevaba 10 años. Schouten vuelve al hotel donde se estaba quedando en Mar del Plata, entra al portal de la inmobiliaria y encuentra ahí el link de la propiedad. Les pasa este link a sus colegas en Rotterdam, a 11.000 kilómetros, que hicieron clic. Ven las fotos de la casa y la quinta foto del anuncio de la agencia no dejaba lugar a dudas. Colgada en la pared, sobre un sofá de terciopelo verde y junto a una cómoda antigua, había una pintura al óleo de una mujer. Los periodistas reconocieron al instante la obra. Fue noticia en todo el mundo, se reveló la improbable recuperación de un retrato del siglo XVIII que había estado desaparecido durante 80 años. Escuchemos a Peter un poquito. De nuevo, una vez más, para poder encontrar la hija, para hablar sobre su padre, sobre su lado de historia, qué pasó con los cuadros, qué pasó con los joyas, qué pasó con los diamantes, todo que fueron robados durante esa época horrible que pasó Holanda en ese momento, en los años 40-45. Me puse en contacto con la señora por Instagram, por correo electrónico, nunca respondieron. Yo dije a mi colega allá, hay solo una intenta más, vamos a la casa, porque la dirección de la casa estaba en público, todo abierto. Tocamos el timbre, no estaba la señora, tocamos otra vez el timbre después, 2 horas después. Había alguien en la casa, la vimos una sombra paseando por el pasillo, digamos. Alguien silenciando el perro. No quieren abrir la puerta, que es su derecho, por supuesto, no hay ningún problema. Y vimos de repente ese cartel en el jardín de Casas Robles, Casas y Campos. Fuimos a buscar la casa en la página de web de inmobiliaria y encontramos, por casualidad, o no sé, también es mucha persistencia, creo, de un proyecto de 10 años de mis compañeros allá. Y de repente, inmediatamente lo mandé la foto por allá a Holanda y lo que hicieron, por supuesto, para encontrar la foto y posiblemente el cuadro. Así empezó. Surrealista, un poquito absurdo también cómo surgió toda esa historia. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con el cuadro. La nota se publicó el lunes 25 de agosto. Martes 26, el fiscal federal Carlos Martínez de Mar del Plata ordena allanar la propiedad. Pero el cuadro ya no estaba. Lo habían reemplazado con un tapiz de caballos. Estaba colocado encima de donde estaba el cuadro en la foto. El abogado de los Kadgen, que se llama Carlos Murias, que amablemente me dijo que no iba a hablar conmigo, se presentó a la fiscalía después de ese allanamiento. Dijo que iba a poner el cuadro a disposición, pero no lo hizo. En lugar de eso, trataron de que la causa que estaba tramitando ahí en la justicia federal, en la justicia penal, se cayera y al mismo tiempo trataron de empezar en realidad una causa civil en Mar del Plata para disputar la propiedad del cuadro. La jueza en el fuero civil se declaró incompetente de forma bastante inmediata.
Al fiscal federal que estaba investigando no le gustó esta movida. La semana siguiente, entonces, puso a Patricia Cadien y a su esposo en arresto domiciliario y ordenó una nueva ronda de allanamientos también en otras propiedades. Recién ahí, una semana y media después del primer allanamiento, entregaron el cuadro. La semana pasada, el viernes, en Mar del Plata, se llevó a cabo la audiencia de formalización de la imputación. Ahí estuvimos. Imputaron a Cadien y a su esposa Cortegoso por encubrimiento agravado. Escuchemos un poquito de la audiencia. Esta unidad fiscal imputa a los señores Cadien y Cortegoso haber tenido en su poder y ocultado, sin poder precisar desde qué fecha exacta, pero al menos desde el año 1979 y ciertamente hasta el día 3 de septiembre del 2025, la obra de arte conocida como Retrato de una dama, del artista Giuseppe Gislandi. Es un óleo sobre tela que data de aproximadamente el año 1700, la cual fue robada a su propietario, el marchand, comerciante de arte Jacques Gautiker, con posterioridad al mes de julio de 1940 en Países Bajos, durante la ocupación perpetrada por el régimen nazi en el contexto del genocidio llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, cuando el nombrado debió escapar en virtud de la persecución sufrida por profesar la religión judía. Bueno, pero ahora preguntémonos, ¿cómo un cuadro del siglo XVIII que fue robado por los nazis llega a Argentina? Bueno, para responder eso tenemos que hacernos otra pregunta o explorar otro tema, que es la obsesión que tenían los nazis con el arte. Podríamos decir que la obsesión tenía dos formas. Una era una especie de control, de batalla cultural, si se le quiere decir, porque para los nazis el arte en general había sido corrompido por los judíos, entonces se llamaba a todo el arte moderno, posmoderno, una cosa así como arte degenerado. Pero también había otra pata de esta obsesión, que era utilizar obras de arte saqueadas a coleccionistas judíos, a familias judías, para financiar cosas como el rearme de Alemania, que se hizo en secreto. Como dice el historiador Henry Grosshans en su libro Hitler y los artistas, Adolf Hitler, que llegó al poder en 1933, consideraba que el arte griego y romano no estaba contaminado por las influencias judías, y que el arte moderno era un acto de violencia estética de los judíos contra el espíritu alemán. Pero, por otro lado, había quienes veían en el arte una posibilidad de financiarse, como dijimos antes. Había conformado un hombre muy importante, que quiero que retengan su nombre, que se llamaba Hermann Göring, dentro de las SS, un comando que se llamaba Comando de Protección de Divisas, que era una unidad especial nazi de saqueo conformada por los soldados de la SS. Esta operaba principalmente en Bélgica, Francia, los Países Bajos y Checoslovaquia. La unidad se creó en 1940 y estuvo activa durante toda la Segunda Guerra Mundial. La DSK, por sus siglas en alemán, se encargaban nominalmente de supervisar todas las transacciones bancarias en divisas extranjeras en los países ocupados por la Alemania nazi. Bueno, esto incluía el control de los depósitos bancarios de divisas, instrumentos financieros y metales preciosos. Era literalmente controles cambiarios, una especie de cepo, pero forzado por las SS, digamos. Sin embargo, empezó así, pero rápidamente se reinterpretó el concepto de transacciones en divisas extranjeras para incluir cualquier cosa que tuviera valor financiero. En la práctica, los miembros de la DSK confiscaban todo lo que consideraban que podía tener algún valor, incluidas las obras de arte. Para 1945 se estimaba que los nazis habían robado 1/5 de todo el arte en Europa, la mayoría de familias judías y otros, entre comillas, indeseables, en esta especie de batalla cultural que estaba diseñada para reescribir la historia europea. Dijimos que la mente detrás de esto era Hermann Göring, que era un nazi muy poderoso que fue condenado por crímenes de guerra y sentenciado a muerte en Nuremberg. Bueno, se conoce que su colección
tenía algo así como 1.375 pinturas, esculturas, alfombras, muebles y otros artefactos. Se estima que al menos la mitad de estas obras artísticas fue obtenida a través del saqueo nazi de unidades como la DSK creada por él. Bueno, un hombre muy importante del equipo de Hermann Göring fue Friedrich Kadgen. Y aquí es donde se entrecruzan las historias. Porque el retrato que apareció en Mar del Plata, que había sido robado por los nazis hace más de 80 años, se llama Retrato de una dama. Pertenecía a Jacques Gudisker, que es un coleccionista de arte judío holandés, que se escapó de Ámsterdam en 1940 para huir de los nazis, pero que murió en el viaje, en el barco que lo llevaba a la seguridad, que lo llevaba al Reino Unido. Gudisker, el coleccionista de arte, llevaba con él un cuaderno que detallaba una colección de más de 1.100 obras de arte, incluidas obras de Rubens, Giotto, Rembrandt, Van Gogh, todas las cuales les fueron robadas por los nazis. Algunas después se recuperaron y se muestran como parte de colecciones en museos holandeses. Su nuera, Marij Bonsager, en 2016 es la persona que está liderando estos esfuerzos. Ella tiene ahora 81 años. Pero Retrato de una dama estaba catalogado como perdido dentro de la colección de Gudisker, pero no se había recuperado. Bueno, acá entra a jugar Friedrich Gustav Kadgen, que era un oficial de los nazis muy cercano, como dijimos, a Hermann Göring. Nacido en 1907, Kadgen se unió al partido nazi en 1932 y a las SS en 1935. Para 1938 era un representante especial que trabajaba directamente bajo Göring para el plan de 4 años de Adolf Hitler, que quería rearmar Alemania para poder básicamente expandirse por Europa. Kadgen tenía un rol muy importante en lo que era esta colección, este saqueo de divisas, y estaba muy metido en los métodos criminales para adquirir dinero, bonos, diamantes robados de víctimas judías, que es cómo se financiaba, o gran parte de cómo se financiaba el régimen nazi. Kadgen confiscó una gran suma de propiedades de mercaderes judíos, incluidos joyas, diamantes, y supervisó la venta de bienes expropiados a través de compañías pantalla en Suiza. En 1945 él huyó a Zúrich y luego, cuando veía que los aliados lo estaban investigando, se fue a Sudamérica a 1949. Primero se fue a Brasil. Entre 1949 y 1951 no se sabe muy bien dónde estuvo, pero apareció en Río de Janeiro en 1951 y ahí tenía bastante dinero que no se sabía de dónde era. Compró una hacienda de 85.000 hectáreas con 20.000 cabezas de ganado. Luego de Brasil se fue a Vicente López, a Argentina. Ahí Kadgen tenía bastantes contratos con el gobierno de Juan Domingo Perón, actuaba como un representante de la empresa Siemens, y lanzó también otra empresa en 1973 que se especializaba en comida y drogas. En Buenos Aires, él se casó con una mujer de la que no se sabe mucho, que se llama Hildegard Strauss, y con ella tuvo a Patricia y Alicia, que luego se mudaron a Mar del Plata. Él se murió sin haber sido jamás juzgado por sus crímenes. Murió en 1978 o 1979, según se estima, porque no están los datos oficiales. Se reporta que está enterrado en el cementerio alemán en Buenos Aires. ¿Cómo termina esta historia? Bueno, el destino de Retrato de una dama por ahora es incierto. El fiscal pidió que se lo mande al Museo del Holocausto Judío en Buenos Aires mientras se determina quién es el verdadero dueño de este cuadro. Y esta semana, Bonsager, que como recordemos es la nuera del coleccionista de arte holandés,
que hoy ella tiene 81 años, presentó una queja legal para que se le devuelva el cuadro ante el FBI en Nueva York. El comienzo de esta historia lo podríamos poner en varios lugares, cuando se pintó Retrato de una dama en el siglo XVII. También lo podemos poner en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, o cuando efectivamente Friedrich Cadien, que cambió su nombre a Federico Gustavo Cadien cuando se hizo argentino, llegó a la Argentina en 1951. Pero quizás el comienzo de esta historia en realidad fue en 1907, cuando a Adolf Hitler le negaron la admisión a la Academia de Artes Finas de Viena y así interrumpieron sus sueños de querer ser un artista. De esta forma, Hitler, cuando llegó al poder, empezó a imponer su visión de lo que debería ser el arte y de para qué debería servir. Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis conducido por Jimena Tordini, Facundo Iglesia y Juan Pablo Hudson. Este episodio se grabó en FM La Tribu. En la producción, Mario Santucho, Natalia Gelós y Melissa Rabanales. La ilustración es de Brenda Greco. Yo soy Flor Badaraco y Ale De Masi editó el episodio. Chau, nos vemos el próximo sábado.